Las 7:30 de la tarde, las 6:30 en las Islas Canarias. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a la redacción abierta en El Toro Televisión para analizar juntos lo que está siendo noticia en España y en lo internacional también. Este viernes 23 de septiembre. Lo primero, lo que les tengo que contar, es muy importante. Es muy importante porque contradice lo dicho por el ministro de Exteriores ruso ayer en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Decía Lavrov que no están probados los crímenes de guerra, etcétera, etcétera. Tal vez por eso, por la duda que pudiera sembrar o no, el presidente de la Comisión Tripartita de las Naciones Unidas que investiga los crímenes de guerra en Ucrania, se llama Eric Moss, luego le escucharemos, ha anunciado hoy que han llegado a la conclusión de que se han cometido crímenes de guerra por parte de las tropas rusas, sobre todo en actos de ejecuciones probadas de civiles, y que esto ha tenido lugar en 16 localidades de Ucrania, nada más y nada menos. Escuchamos a Eric Mosse. A partir de las pruebas recogidas por la Comisión, esta ha llegado a la conclusión de que se han cometido crímenes de guerra en Ucrania. Nos ha sorprendido el gran número de ejecuciones en las zonas que hemos visitado. La Comisión está investigando actualmente esas muertes en 16 ciudades y asentamientos. Hemos recibido alegaciones creíbles sobre muchos más casos de ejecuciones que estamos documentando más a fondo. Y Moscú sigue con sus planes. Los planes de Moscú son celebrar referéndums en lugares de población prorrusa para que ellos decidan, pues, o bien ser un Estado propio, que luego se incorporará a lo que es el territorio ruso, o bien directamente la incorporación. Son las regiones de Jersón, del Donbass y de Zaporilla, 4 lugares donde se vota con, digamos, un entusiasmo descriptible, porque la votación, que es ilegal a luces de la comunidad internacional y de Ucrania, va a durar 5 días. 5 días. Las autoridades ucranianas consideran que son referendos farsa. El proceso de votación en los referéndums convocados en las autoproclamadas repúblicas de Donetsk y Lugansk y en las regiones ucranianas de Jersón y Zaporilla, ocupadas por las fuerzas rusas, ha arrancado a primera hora de este viernes a pesar de la negativa de Ucrania y la comunidad internacional a reconocer la validez del proceso. La votación ha empezado a las 7 de la mañana hora española y se extenderá hasta las 4 de la tarde, algo que sucederá igualmente en los días posteriores hasta el 27 de septiembre, cuando finalizará el proceso. Las autoridades prorrusas de Jersón han señalado que esperan que 750.000 personas acudan a votar, mientras que en el censo de Zaporilla hay 500.000 de personas, según ha recogido la agencia rusa de noticias TASS. En ambos casos, los participantes deberán responder a una pregunta: si están a favor de que la región abandone Ucrania, crear un Estado independiente y ser parte de Rusia. En el caso de Donetsk y Lugansk, cuya independencia fue reconocida por Putin días antes de ordenar la invasión de Ucrania, los votantes deberán pronunciarse sobre si apoyan la entrada de la República en Rusia como entidad constituyente de la Federación Rusa. El propio Putin afirmó el miércoles en un discurso a la nación, en el que anunció la movilización parcial de la población por la guerra en Ucrania, que Moscú reconocería el resultado de estos referéndums. Bueno, la jugada de Putin es clara: celebrar los referéndums ilegales, eso da igual, y con esos resultados decir que eso es territorio ruso, con lo cual está legitimado para utilizar lo que sea en su defensa, igual que en su territorio nacional. Eso, hasta donde podemos leer, es un autócrata que toma unas decisiones como la de ayer. Han capturado a un oligarca que es el padrino de mis hijas. Dice, bueno, pues entonces que se lleven lo que quieran. Se han llevado 215 ucranianos, muchos de ellos condenados a muerte por el sistema, el que fuere el ruso, y que han dicho, bueno, vamos a intercambiarlos porque lo que le interesa al autócrata Putin es la liberación del padrino de sus hijos. Así van las cosas en Rusia, donde siguen produciéndose protestas y donde los que tienen que ser llamados a filas corren como si les asustara el diablo y se van a otros territorios. Hoy, por ejemplo, Finlandia ha tomado medidas muy serias de restricción de los rusos que se han ido con sus vehículos particulares de la zona de
de San Petersburgo a la frontera finlandesa para no tener que irse a la guerra, que es a donde les manda Putin. Bueno, don José Luis Balbás, economista y analista político, ¿cómo ves la estrategia de Putin? El llamamiento a filas de 300.000 jóvenes, eso es impopular en todas partes. Bueno, jóvenes medianos. Es lo que ha querido decir. Yo creo que van a mandar a filas todo lo que puedan. Las noticias que llegan aquí es que los cazan en el metro y los mandan a Ucrania. Eso es aparte de la lista de los 300.000. O los traen de etnias lejanas y los llevan a la guerra como si fueran carne de cañón. Y vete tú a saber de cuánto es la lista, si es de 300.000, de 400.000 o de 500.000. Pocas explicaciones sobre el asunto, ¿no? Yo creo que, bueno, es bastante impopular para su gente y de hecho pues ha salido huyendo unos cuantos. Tampoco hay tantos aviones, aunque haya pasado... No, en coche, se van en coche a Georgia. Sí, bueno, en coche y en avión, sí, pero... En avión no, mira chicos, solo pueden ir a Turquía es que el coche y a Georgia. En coche a ver dónde te dejan pasar. Polonia y eso sí, pero los demás sitios tiene complicaciones, ¿eh? Finlandia ya ves que va a decir que no, claro. Y muchos países, o sea que no es tan sencillo, porque también yo creo que Putin manda con esos que huyen algunos espías, ¿sabes? O sea, porque un ruso sin espía es imposible pensar. Es una película que no tiene fin, ¿no? Eso es imposible pensarlo, que van dobles agentes ahí metidos, vamos, dalo por hecho, ¿entiendes? Entonces, bueno, pues eso va a continuar, es decir, Rusia, la zona que considera rusa y que reconoció, ha hecho una denuncia también de que ha habido 20.000 asesinatos con tiempo anterior, con gente contratada para matarlos, ¿sabes? Desde el año 14, que es 2014, cuando se hizo el golpe de Estado, y después del golpe de Estado se quedan con Crimea y se quedan con esos dos países, pues ahí los de Ucrania metieron gente y tal, que fueron matando. Él dice que 20.000 rusos, o sea, eso es lo que dice, de habla rusa y de etnia rusa. Entonces, bueno, uno dice una cosa, otro dice otra. Ha hecho este informe de 16 ciudades. Claro, acreditar quién ha matado, eso es bastante complicado, ¿sabes? Y solo, claro, 16 ciudades sobre, pues, tendrá Ucrania, pues para que tenga 4.000 ciudades son las mínimas, ¿me entiendes? Que tiene, ¿sabes? Pero, claro, es la primera cata que hace esta comisión. Bueno, ten en cuenta que esa circunscripción tampoco la reconocen nosotros cuando nosotros decimos la comunidad internacional y los chinos dicen, ¿qué hay comunidad internacional? Y los indios dicen, ¿qué comunidad internacional? Esa es la gran diferencia. Ese es el gran problema. ¿Qué es la comunidad internacional? Es la gran diferencia que se produce esta última semana. Claro. Que primero la India y luego la China le dicen a Putin, deberías parar esto. Deberías pactar. Deberías establecer un alto el fuego y negociar. Ya, pero son del BRICS. O sea, el BRICS está contra Estados Unidos, hagas lo que hagas, y el BRICS no acepta la moneda del dólar, y el BRICS son los BRICS. O sea, los BRICS tienen otras condiciones, que bien, que una cosa dicen la OTAN y otra cosa es lo que hacen, como todo el mundo. Es decir, Estados Unidos hace lo que le da la gana y los demás también. Ese es el gran problema, el no reconocimiento del dólar porque no es patrón oro, y eso es lo que es la base del asunto. Yo creo que Ucrania no es más que una escaramuza más del tablero global. Dentro del tablero global y punto. Entonces, yo creo que eso nos está costando enormemente a Europa lo que más nos interesa. La recesión económica de Europa, eso es lo que nos interesa. Y estamos pagando un conflicto que no debería ser aquí, esto debería ser entre Asia-Pacífico. Nosotros no somos parte. Además, no tenemos prácticamente ejército los europeos. No tenemos ejército nuclear. El único que tiene alguna bomba es Francia. Los demás no hay bombas atómicas, pero los del BRICS igual lo tienen todos, ¿eh? Y también en el norte de África, no se sabe. Ya. No dan explicaciones a lo que nosotros llamamos la comunidad internacional. Dígame, la comunidad internacional, dígame. ¿Quiénes son esos? ¿Usted no puede tener bombas atómicas, Irán? Ah, no puede tener bombas atómicas. Y a lo mejor las tiene, ¿no? Pero ¿quién lo dice eso? Claro, porque lo dice el que se los vende. El problema que tenemos con Rusia es que tiene 8.500 cabezas nucleares, casi el doble que Estados Unidos. O sea, ese es un problema serio y ese es un problema militar, ¿sabes? Entonces, claro, encima tiene el gas este de las narices, que ya creo que España lo tenía que haber superado y tenerlo como propio, pero no utilizamos nuestros recursos porque nosotros los tenemos, y además tenemos muchísimo más hidráulico de lo que utilizamos, muchísimo más solar, somos de los mejores del mundo en tecnología, pero también en horas de emisión, que tenemos 3.200 horas de emisión de sol, no 1.000 como Alemania, ¿entiendes? Es que nosotros somos otra cosa, entonces no se ha empleado y claro, la recesión está llegando, ¿sabes? Entonces, claro, que Rusia
ataque a Europa con una cosa que es el gas, pues que eso no es nada, ¿sabes? Eso no, yo creo que tiene un valor escaso, simplemente que nos hemos dejado depender del 40%, una Alemania que es nuestro padre financiero, y eso, la generación puede empezar ya en el primer trimestre del año 23, del próximo año, en Europa. ¿Tú sabes los costes que es eso? Eso no son ni 20 y 30.000 millones, son 500.000 millones, 700.000, 1 billón más, ni se sabe. Una recesión en Europa es terrible, ya lo está siendo, un empobrecimiento muy importante, ¿sabes? Bueno, tenemos que hablar de las elecciones en Italia que tendrán lugar el domingo. Hay dos grandes coaliciones, la de la izquierda y la de la derecha. La de la derecha, pues parece que va a ganar la coalición que conforman Hermanos de Italia, que es el partido de Giorgia Meloni, que parece que es el de los 3 partidos de la derecha el que más resultados puede cosechar. La Liga del tal Salvini, que bueno, pues tenía bastante relación antiguamente con Putin, no sé si ahora eso le reprochan en campaña electoral. Y además de eso, la Forza Italia de Berlusconi, que bueno, ahora hace memes y tic-tacs y TikToks y no sé qué, pero que ha vuelto al renglón de lo político. Vamos a ver a continuación quién es Giorgia Meloni y qué posibilidades tiene de ganar estas elecciones. El día 25 de septiembre se acerca y todo apunta a que va a haber un claro ganador. Su nombre es Giorgia Meloni, la líder de Hermanos de Italia próxima a hacerse con la presidencia de la República Italiana. Una mujer cuya máxima prioridad es apoyar a las familias y empresas en esta terrible fase de aumento de precios y energía. Propone relanzar la economía bajando impuestos sobre el trabajo, simplificando burocracia y creando infraestructuras estratégicas. Meloni tiene en su radar a Fabio Panetta, el anterior director general del Banco de Italia y actual miembro del Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo. A fin de cuentas, el representante italiano del Banco Central. Para los italianos, este nombre daría una gran tranquilidad. Además, quiere detener la inmigración descontrolada y achaca que con la izquierda ha llegado a cifras increíbles. Sí a la familia natural, no a los lobbies LGBT, sí a la identidad sexual, no a la ideología de género. Sí a la cultura de la vida, no al abismo de la muerte. Sí a la universalidad de la cruz, no a la violencia islamista. Sí a fronteras seguras, no a la inmigración masiva. A su vez, la líder de Hermanos de Italia mantiene una estrecha relación con Vox y comparten muchos lazos en común. Meloni, si finalmente se hace con el triunfo, quiere que la derecha en Italia abra el camino en España. Según dice, les une el respeto mutuo, la amistad y la lealtad. La líder de Hermanos de Italia tiene muy claro el pensamiento hacia Europa. Muchos la tachan de antieuropeísta, pero quiere velar por una Europa más eficaz que sepa ser un verdadero valor añadido para sus ciudadanos. Una Europa que asegure una autonomía energética, menos burocracia y más política. Por su parte, respecto al aborto, ofrecen una alternativa a las mujeres que están pensando en abortar por motivos económicos. Cree que deben encontrar un Estado amigo a su lado, de más oportunidades y no menos derecho. O sea, una cosa es estar en contra de Europa y otra cosa es estar en contra de las decisiones de los burócratas que hoy mandan en Europa, a los que no ha votado ningún europeo. De Ursula von der Leyen para abajo, a ninguno les ha votado ningún europeo. En un momento en el que es evidente, así que levantes el lado de la alfombra que quieras, que la burocracia europea ha sido ineficiente, no, torpe tampoco. Las dos cosas unidas nos quedaríamos cortos. Han sido muy malos en no tener prevista una solución energética, en el sistema de fijación de precios de la electricidad, en el sistema de comprar el gas en un mercado donde todo es especulación. En fin, las cosas, yo no sé muy bien por qué, la culpa la tiene el gobierno de Europa, el gobierno de la Unión Europea. Y bueno, desde luego lo que es inaceptable es el planteamiento expresado hoy por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que es en el fondo pues una amenaza hacia lo que puedan decidir los italianos con su voto y con su gobierno. Vamos a escuchar a doña Úrsula. Veremos si las cosas toman una dirección difícil. Ya he hablado de Hungría y Polonia, tenemos herramientas, pero si las cosas van bien y la gente como conjunto que siempre... sus gobiernos siempre deben tomar un papel importante. Esto lo dice en referencia a Italia. Si esto se pone difícil,
tenemos herramientas. ¿Y de qué herramientas habla? De lo que hemos visto con Hungría y con Polonia, lo cual es profundamente antidemocrático, diría yo, y entraña cierta pretensión de querer decidir los destinos de los ciudadanos europeos. Una señora a la que, insisto, no ha votado nadie. Balbás. Bueno, sí, la actitud de Úrsula es impresentable. Eso es impresentable desde el punto de vista democrático. O sea, ella ejerce una burocracia por un poder delegado de los 27 estados. O sea, no, los estados-nación no es Europa hoy. O sea, hay unas cesiones financieras, económicas, sobre la agricultura, sobre tal, pero no hay una cesión política. De hecho, en muchísimas, casi todas las decisiones son o por unanimidad o por 2/3, o sea que no, un burócrata no puede decir eso, y mucho menos amenazar al tercer estado de Europa, que es Italia, país fundador de la Unión Europea, donde los haya. España es el cuarto, muy igualado también con Italia, y no podemos los españoles ni admitir esas amenazas de que tiene herramientas. Las herramientas las tiene Europa, no ella. El Banco Central Europeo no es propiedad de la Unión Europea, es propiedad de los estados. España tiene el 11%, Alemania tiene el 40%, porque es casi todo él, ¿sabes? Porque esto realmente, ¿qué es el euro? El euro es el marco por 2, o sea, eso es. Y además es tan burda la gestión de la Unión Europea en temas financieros que nos hemos dejado que el dólar, por una política un poco más rápida en los intereses, esté por encima de nosotros. O sea, cuando estaba al 1,20 y al 1,30 y estamos al 0,97 hoy. Sí. Eso es una barbaridad. Ni nos interesa para nada, nos empobrece, y Estados Unidos nos gana todas las guerras que se celebran en Ucrania, por ejemplo. Y pagamos nosotros, porque el gran Paganini somos nosotros. ¿Qué está haciendo Estados Unidos con la escaramuza esta de Italia? Pues vender gas y vendernos gas, vendernos petróleo, todo con CO2 por miles, porque todo es fracking, o sea, que lo cual es una contaminación a la atmósfera que es de todo el mundo brutal, y nos trae lo que nosotros no podemos hacer, porque el fracking lo podemos hacer nosotros también, pero perfectísimamente, porque lo tenemos, tendría que ser pero contaminamos. En España tendría que ser con otro gobierno sin fanáticos. Pero lo podemos hacer después de una suspensión de pago, ¿sabes lo que quiero decir? O sea, porque el problema es que estamos soltando divisas por una cosa que vale poquísimo, que es el gas, porque se ha puesto nada más unos sistemas de compra del gas que no sabe nadie ni por qué están así. Las centrales de ciclo combinado estaban cerradas o prácticamente cerradas, fueron un absoluto fracaso. Todos los que se metieron en eso hace 10 y 12 años las tienen cerradas, las licencias están dadas y sin ejecutar más de un 20% o un 30% en España. Te digo las localidades y las conozco perfectamente, ¿entiendes? Y entonces ahora nos han metido eso para que otros ganen dinero, ¿sabes? Y nos vendan una cosa. Pues nosotros teníamos antes el hidráulico, el carbón, bueno, pues con su cosita, el 10%, el 12%, teníamos un mix que no funcionaba, y lo mismo les pasa a otros. O sea, yo no sé qué pasa ahí, que nos quieren vender eso, pero ¿por qué? Pero si es de Rusia, ¿pero para qué vamos a vender un producto que es de Rusia, de Argelia, de otros ajenos, y no es nuestro? O sea, claro. Es verdad. Bueno, en esta casa se habla, como ven, en libertad, y analizamos los problemas a fondo. Esa es la cuestión fundamental que yo tengo que trasladarles a ustedes. Necesitan esta cadena de televisión, necesitan que alguien con criterio, con rigor, pero sin que tenga miedos a enfrentarse con el dogma, por ejemplo, medioambiental de este gobierno, se lo cuente, y nosotros aspiramos a ser ese estandarte de ustedes en la defensa de las cosas en las que creemos profundamente, y sabemos que ustedes comparten esa creencia con nosotros. Así es que esto es muy sencillo. Tómenselo como una invitación a entrar en el Club de Amigos del Toro Televisión. Muy sencillo el procedimiento, llamando a ese teléfono, está todo hecho, y ayudarnos como si fuera esto la suscripción a un medio de comunicación. Más claramente no lo puedo contar. Así es que espero que reflexionen y lo hagan, porque nos queda un año muy duro hasta que se convoquen elecciones, y vamos a ver qué pasa en este año. Luego vamos a hablar de la campaña de gasto de Sánchez, que huele a elecciones, a querer colocar luego, como hizo con Pajín Zapatero, o como hizo Zapatero con Viviana Ido, en los sitios donde había puesto pasta, luego colocar a alguno de sus flamantes ministros. Esa es la jugada de Sánchez de Nueva York.
Vamos a publicidad y abrimos la mesa de análisis político. 7:52 minutos, momento en el que abrimos la mesa de análisis político y se incorpora a esta mesa don José Rossinyol, que es analista político, expresidente de Sociedad Civil Catalana. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Estaba pensando de Cataluña, estaba pensando en esta cosa que han decidido hoy. El Departamento de Salud de la Generalitat de Cataluña ha decidido que van a prohibir el que se pueda fumar en varios lugares, en las terrazas de los bares, en las marquesinas del transporte público y pronto vendrá que no se podrá fumar ni en la calle, ¿no? Absolutamente. Yo es que, vamos, a este paso, y no quiero hacer una comparación que no venga al caso, pero la policía de la moral, estamos a un paso, los iraníes, esos que si ¿No llevas el velo torcido... Es que al final, ¿en serio me dices que el Estado, el gobierno, tiene que decirme dónde se puede fumar al aire libre en una terraza o no? Nos estamos pasando como 7 pueblos, ¿eh? Yo creo que la policía de moral, lo digo con medio cachondeo o no, pero llegará un momento que veremos a policías que si fumamos, si no fumamos, si decimos ¿sabes? Lo tenemos un problema. No me crees. Bien, vas a escuchar al consejero de Salud catalán que se apellida Argimon. Nosaltres estem preparant ja una normativa que per algun moment, que en alguns moments deixi espais lliures de fum, com per exemple les sortides i entrades a les escoles. Sembla que no, però allà, quan estem esperant a les criatures, estem moltes vegades fumant. Les terrasses, no? Les marquesines. Bueno, ahora te convencerás de que no te mentía, ¿no? No, la verdad es que... Pues ya está. Vamos a dejarlos porque esto es el delirio intervencionista, regulatorio, en fin, lo que queráis, ¿verdad? Tú como no fumas te da igual, pero esto ya es una injerencia en lo que es la vida privada el del estilo ciudadano. y las formas, ahí, Esto es el reglamento de lo que es un partido político. Yo no sé por qué hago esta introducción, pero doy por hecho que muchos de ustedes no han militado nunca en un partido político. Es lo que me pasa a mí, por ejemplo. Y cuando uno entra en un partido político tiene que asumir unas reglas y unos reglamentos. Cuando es diputado también. Bueno, resulta que en el Partido Popular va a empezar a entrar en dificultades Cayetana Álvarez de Toledo. La razón, pues que ella, como diputada que es, por cierto, de Barcelona, decidió votar a favor de una iniciativa de Vox apoyada por Ciudadanos que pretendía aplicar el 155 en Cataluña, visto que ellos desobedecen la sentencia del Tribunal Superior de Justicia, esa que habla de que la educación, a mí me parece una cosa misérrima, tenga el 25% obligatorio en español. Ella votó que está de acuerdo con hacer cumplir esa sentencia y el partido pues la va a multar por desobediencia y ya veremos qué futuro le espera a Cayetana en el Partido Popular de Feijóo. Yo creo que con Cayetana, que además que es una persona y una mujer admirable, tiene una cultura increíble y unas formas increíbles, yo creo que también su posición sería hacer el partido cayetanista, porque es demasiado verso libre, porque es verdad que los partidos políticos tienen que tener cierta margen de maniobra, pero también es cierto que hay un ideario y hay una línea y una estrategia. Tú no, es como un ejército, una empresa. Tú estás en una reunión de directivos, se tiene que tomar una decisión estratégica, se habla todo el equipo y se toma una decisión. Una vez tomada se tiene que seguir, si no al final esto es... Sí. Bueno, pero la verdad es que... El tema es gordo porque desde luego el Estado tenía que hacer cumplir que el español, como dice la Constitución, se habla, me parece que el 25 es poquísimo, pero vamos, al menos el 50% que cualquier otra lengua, porque es que lo dice la Constitución. Además es el segundo idioma del mundo detrás del chino, por nacimientos, y el tercero, si contamos los ingleses, que están por encima en todos los temas tecnológicos, económicos y las webs, que durará lo que dure, porque eso depende del negocio. Cuando no le tenga Google, que le están dando por todos los lados, ya en todos los sitios, pues ya a lo mejor el segundo ya es el español, vete tú a saber.
pero eso en 10 años puede ser. Entonces, claro, perder ese activo y dejarse que el Estado renuncie a eso, y mucho más el PP, que en teoría dice que es español, que no sé qué, no sé cuánto. Pasa que Rajoy tiene un liderazgo muy dudoso sobre los temas nacionalistas. Feijóo, también Rajoy, los dos gallegos han hecho lo mismo. Ese PP que viene de Galicia siempre ha sido muy dejado en los temas estos de español, del castellano, de no sé qué, no sé cuánto. Tampoco son tan importantes, no son ni el 5% de la población española y menos del 4% del PIB, los gallegos. Entonces, que vengan a imponer en el PP esos criterios me parece ridículo, ¿sabes? Ridículo. Y además lo ha hecho Vox con Ciudadanos, que es bastante creíble, con una persona muy acreditada, que es Cayetana Álvarez de Toledo, y es una opinión personal. Sí, no es nada más, que se ha votado y punto, que es un gesto. Entonces, utilizarla contra ellos, que ya sabemos que no la va a hacer diputado, pero igual la hacen otros, ¿entiendes? Y cuidadito con Cayetana en otros partidos y jugando en contra, por ejemplo, del candidato a alcalde de Madrid, que tiene que estar más tocado que la abuela, ¿sabes? Pero o sea, que tú fíjate de qué hablamos, porque hoy, te termino, los partidos políticos, y tú lo sabes bien, que has estado al menos en la sociedad civil, yo he estado en 3 partidos, en el PSOE, el PP y en el PSOE y en la UCD de Fernández Ordóñez. Vamos, el PAP sería el tercero que no era, que era el de Paco Fernández Ordóñez, y que tenía 35 diputados en el Congreso, porque que fue el que dio las mayorías y tal. Bueno, entonces los partidos políticos tienen alas y tienen opiniones libres de las personas. No se puede imponer un partido que teóricamente está en el Partido Popular Europeo esto de estas maneras, contra gente de porque venga un gallego a decir eso. Oye, que tu criterio métete donde le quieras, pero la mayoría de los españoles... Pues entonces no te pidas ser diputado del Partido Popular, si me parece muy bien. Ya, móntate tu partido. Pero yo lo que estoy de contra es que vengan unos tipos a mandar en el resto de los españoles. A esta mujer la admiro, la conozco y me parece de una muy valiosa. Absoluta, hombre. Pero entonces monta un partido, si me parece muy bien. ¿Qué ocurre? Porque oye, ¿y por qué no le montan los gallegos fuera del PP? Que ya está bien. Porque en este caso... ¿Por qué no le montan los gallegos y dejan de mandar nosotros? La estructura del Partido Popular ha decidido que se Feijóo. ¿Te guste o no te guste? Yo no soy de ningún partido, gracias a Dios. Gracias a Dios. Pero Rajoy no la realidad es esta. Entonces, respecto al tema del catalán, es que vivir en lo que debería ser y no lo que es fantástico, pero es mentira. Es la cuestión, y que a mí que Vox ahora ya 155 es una pamima que no sirve absolutamente para nada. Porque es una opinión personal. El tema es que es mucho más complejo. El tema catalán, algún día tienes que hacer un monográfico de Cataluña, porque el nivel de complejidad es tan grande que no se puede resumir en esto, porque no sirve para nada. Incluso efecto contrario. No sé si estarás de acuerdo conmigo, Javier. Esa complejidad. Y entonces, acabo, perdón, discúlpame, José Luis. La cuestión, y yo de mi punto de vista, lo digo, es como una empresa. Se debate internamente, se ejecuta y si no, es otra cosa. Vamos a ver, una de las decisiones más graves del Gobierno de España y del expresidente Mariano Rajoy, también gallego, y también que subo y que bajo, pero no gestionas bien España, que has dejado 600.000 millones más de deuda de lo que tenía, el famoso Rajoy que soluciona económicamente y no sé qué, está todo el día durmiendo y bebiendo whisky, que estamos hasta las narices de aguantarles con el subo y bajo. Segundo, es que cuando se hace el 165... 155. El 155 más 10, sí, eso. Vale. La 10 es que se pone de presidente él porque lo nombran las Cortes Españolas vía el Senado, ¿sabes? Y al día siguiente dice que él no quiere tomar ni posesión, que deja a Soraya, una vicepresidenta que tenía allí, no toma la posesión y le deja convocar elecciones al día siguiente, cargándose todo el efecto del 155 y fastidiando al Parlamento español, que ya está bien de Mariano Rajoy, que fue un desastre. Y eso es el mayor desastre, no convocar con el 155 al menos las elecciones él 3 meses o 6 meses después, pero no, un tío como Puigdemont, es de Carles Puigdemont, que no tenía ni carrera, que le pusieron de cuarto por Gerona, que fíjate qué legitimidad tenía, ninguna, y que él convoca las elecciones. Prácticamente quien las convoca es Puigdemont. La convoca él al día que Puigdemont quería. Y, espera, pero lo hemos pagado los españoles en todo ese grado de independencia. Quien primero ha pagado esto, está bien, hombre, quien primero ha pagado esto, ¿sabes quiénes son? Son todos los catalanes que nos sentimos españoles cuando los partidos nos dejaron abandonados. Pero permitidme una cosa, lo que ocurrió en ese mítico otoño de 2017 fue culpa del gobierno. No, empezó el 6 y 7 de septiembre. Y la clave fue el presidente del gobierno, fue Ciudadanos y fue el Partido Socialista, porque cada uno con su cálculo electoral tomaron decisiones muy equivocadas. Empezando por Mariano Rajoy,
pero Ciudadanos también empujó hacia un sitio y el Partido Socialista a otro lado. Y por eso no se aplicó el 155 el 6 y 7 de septiembre, que era cuando se tenía que haber activado, y no había ido 1 de octubre. Balbás. Estoy de acuerdo Pero contigo. Ciudadanos tenía muy pocos senadores entonces, o sea que bueno, sí, pero su decisión tenía el voto, PSOE y PP, el voto decidieron. mayoritario en Cataluña y así le ha venido después. Bueno, Pero no veo tenía que Balbás senadores. está muy interesado, por la pausa publicitaria se ha podido ver, sobre este dadivoso, este rumboso presidente español. Cuando se va a Nueva York le entran ganas de hacer de Papá Noel. Es como, bienvenido nombre. Mr. Sánchez. Bueno, se ha dejado en 3 días 466 millones en lugares donativos, donde yo me imagino que luego aspira a colocar, como hizo Zapatero con Pagino, con Aído, pues colocará a la de Igualdad o colocará al Monaguillo, a Félix Bolaños, o vete a saber lo que tienen en su cálculo electoral. Pero es que ese dinero es de los españoles. Ya os digo una cosa, ahora hacer este ejercicio. Conozco a la persona de la que estoy hablando, persona que, bueno, vive en la isla de La Palma, es de allí, el volcán arruina su explotación agrícola y destroza su casa. Bueno, y lleva un año viviendo en una roulotte, en una autocaravana, que le presta a un primo y que se llevan a La Palma, pagando ellos, naturalmente, en un barco de transporte. Y llega allí la autocaravana y lleva un año con su familia viviendo en una autocaravana, porque las ayudas del gobierno, esos 1.000 millones que prometió, no han llegado ni la mitad. Y a este no le ha llegado ninguna. Bueno, ¿qué pensará este hombre, esta familia, cuando ve que su presidente va, como si fuera Rockefeller, haciendo donativos, pero que cada cheque es de más de 100 millones de euros? No se lo pierdan. Vean. El viaje de Pedro Sánchez a Nueva York tiene un coste. 466,5 millones de euros ha comprometido el presidente del Gobierno con distintos organismos y fondos de inversión durante los próximos 3 años. 236,5 millones para combatir el hambre en el mundo, 151 de los mismos como donativo del Ejecutivo español. Otros 130 para el Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la tuberculosis y la malaria, un organismo en el que también participa la Fundación de Bill Gates y que en 2011 ha estado salpicada por la corrupción al desviarse parte del dinero de sus proyectos a fines que nada tenían que ver con esta acción. Y una última aportación millonaria de 100 millones de euros para apoyar a las organizaciones que trabajan por la igualdad de género, incluyendo ONU Mujeres. En definitiva, un desembolso de la chequera nacional justo en un momento en el que la inflación sigue desbocada al 10,5%. La reforma laboral promociona el empleo de los fijos discontinuos y las soluciones del gobierno pasan por subir impuestos y regalar abonos de descuento. El de esta semana ha sido un viaje de alto standing para el presidente y asistir a la apertura del periodo de sesiones número 77 de la Asamblea de las Naciones Unidas ha sido vista como la excusa de la Moncloa para asegurarle en una agenda internacional un futuro digno a Sánchez si las próximas elecciones generales suponen su salida definitiva del gobierno. Es decir, algo así como la extensión de la Operación Zapatero, mediante la cual desde 2010 ha ido colocando a sus peones como Leire Pagín al frente de organismos internacionales. En su caso, se hizo con la presidencia de la fundación dedicada a impulsar la relación de la Unión Europea e Iberoamérica. Indecente. Sí, bueno, indecente y de dudosa legalidad, las dos cosas. Es decir, es indecente porque esto supone 5 años del impuesto de patrimonio de toda Andalucía. 5 años de todo el impuesto de Andalucía, que estamos aquí vacilando porque hoy que pelea el entre dumping fiscal. 5 años enteros de todo el impuesto de patrimonio de toda Andalucía. Que, por cierto, el impuesto de patrimonio, el único que queda en Europa, de los países un poco relevantes, es España. Es España, si eso no queda ninguno más, es un resquicio. Pues es 5 años del impuesto de patrimonio de toda Andalucía, lo repito, es lo que se ha gastado hoy en un Falcon, ayer en ir a la ONU, hacerse allí una foto además son fundaciones de derecho privado, que están puestas en el registro de fundaciones acreditadas a la ONU, como tú tienes que estar en el registro de asociaciones civiles del Ministerio de Interior. No es que les avale nadie. O sea, el señor Bill Gates es un privado muy rico, de los 10 más ricos del mundo. No sé si es el cuarto o el sexto, porque hay mucho rico que no está apuntado ahí todavía, ¿sabes? Sí, sí. O está apuntado más abajo, no sé. No sé cuánto. Pero luego ya le dio
ya le dio 100 millones la vez anterior y sí, cada sí. foto no vale 100 millones con Bill Gates. Claro, pero persona bastante desacreditada en el mundo. que es la cuarta fortuna, será la sexta, me da igual. la sexta me da Pero, hombre, igual, irse sí. a hacer una foto. Es El irrelevante, día es que anuncias que pones un gravamen para los ricos en España, irse a hacer una foto con el tío, el Más cuarto o el rico. sexto más rico del mundo. Sí, es desde un luego de poco- los 10 primeros seguro que es. Un poco, bueno, pues una cachondada, ¿no? Absolutamente. Es que le da el dinero a un súper rico, no un rico, no, a un súper rico. ultra, eso Una es, vamos, cosa, un una locura que vamos. preboste a mí, mundial, una vamos. dimensión que a mí se me escapa, pero soy optimista. Sí, yo digo, explíquese. si 466 millones vale para que este hombre deje la Moncloa, yo los pago. No, esto nada. Esto es, oye, Os lo esto digo, es ¿eh? simplemente una anécdota de estos días. Lo otro, a una fundación privada de la ideología de género y ideologías de género, además de que hay más de 30 distintas y no sé qué, no sé cuántos, a una que a él se le ocurre. Entonces, ¿eso dónde está en la ley de presupuestos del Estado? ¿Dónde está eso? ¿Dónde está? Porque ten en cuenta que esto lo tiene que cargar contra los 70.000 millones o 65.000 millones de euros de deuda que vía déficit va a generar este año. Es decir, que vamos a pedir un crédito a la Unión Europea que no nos va a dar para financiar los 466 millones que se le ha ocurrido a este tío dar. ¿Saben? Cuando hay un índice de pobreza de España, que ya la da la Unión Europea y tal, próximo al 20% de españoles. O sea, más de 10 millones en el umbral de la pobreza. De españoles, señor Sánchez. Entonces, no le podía dar los cuatro. ¿Tú sabes lo que son 465 millones para España, francamente para dar medidas sociales, alimentarias solo a los que están por debajo del umbral de la pobreza, que es el 20% de la población? Lo que está diciendo comedores públicos de gente que fue hasta clase media, ¿sabes? O sea, y hoy es real eso. Es real. No, y con alguna y eso, agravante. como tiene todas las televisiones topadas, lo tiene topado. O sea, está engañando al país para meternos deuda, porque el gran problema de España es que nadie controla el presupuesto, que vía déficit nos estamos endeudando tipo Rajoy, o sea que este ya lleva 70.000 al año más 130.000, ya lleva 350.000 millones, y entonces, claro, eso con Rajoy pues terminó, bueno, el tipo de interés al principio era muy alto, luego terminó siendo el 0, ¿sabes? Y ahora ya estamos en el Euribor, en el 2,250, que va a llegar al 3, Estados Unidos ya está en el 3,25 y encima el euro devaluándose, ¿entiendes? O sea que... decía yo que esto empeora por momentos, porque como la situación general es muy mala, la gente deja de aportar, por ejemplo, a los bancos de alimentos, que hacían un papel muy bueno en ayudar a esa gente que está, como decía Balbás, por debajo del umbral de la pobreza. Bueno, cambiamos de tema. En el Partido Popular, esto yo ya se lo he anticipado a ustedes, faltaba Galicia, hoy ha llegado Galicia, ahora escucharemos a su presidente, Alfonso Rueda, pero la cuestión es que quedaba Galicia como autonomía con poderes del PP, pendiente de incorporarse a la ya larga fila de los que han hecho un pequeño esfuerzo. Pequeño esfuerzo porque lo que pueden tocar las comunidades de los tramos más bajos del IRPF es muy poquito. Pero bueno, Galicia se suma al esfuerzo, se nota mucho que le han llevado del ronzal, le han llevado de la oreja, porque ha sido el más escueto en todo esto. Que bueno, a lo mejor rebajamos la mitad del impuesto de patrimonio, que bueno, a lo mejor el último tramo, el tramo más bajo del IRPF. Escuchamos al presidente de Galicia. Aplicar o imposto sobre patrimonio tiña unha bonificación do 25%, seguiremos esa senda marcada, engadiremos un 25% máis, polo tanto, terá unha bonificación do 50% unha vez que se aproben estos orzamentos. Hombre, quítalo, como han hecho tus colegas. Pero si es una risa. Qué rácano, qué rácano. Pero bueno, en cualquier Pero caso, si deben ser 15 millones. a lo que vamos, a lo que vamos. Galicia, el Partido Popular me da la sensación, por eso han llevado a este, que era el último que quedaba discordante. Antes pasó el de Murcia, antes el de Andalucía, antes que eso Castilla y León, y la primera de todo fue Ayuso. Bueno, han descubierto algo que sí que le daña la ceja, como dicen los boxeadores, al Partido Socialista, sobre todo al Partido Socialista, al gobierno de la gente muchísimo. Inventado. Porque, oiga, ¿desde cuándo el Partido Popular resulta que se preocupa por los más débiles y les hace una rebaja no a los ricos, sino a los que menos ingresan de la sociedad? Todas las medidas que han tomado las autonomías del PP
se limitan a personas que ingresan menos de 40.000 euros. Esto sí que les abre la ceja, porque vamos a ver, dice, oye, ¿nosotros somos el gobierno de la gente o eso es un dicho? Eso es una cosa de estos que organizan las sesiones con 50 tipos del PSOE, las 50 sombras de Sánchez, como les llamamos aquí. Señor, ¿qué? Pues sí, fíjate, yo creo que es una medida, aparte de que es necesaria, por supuesto, a nivel económico, como relato me parece fantástico porque realmente está dañando, erosionando la narrativa del sanchismo. Es que me niego a decir el Partido Socialista, lo siento, pero me niego, del sanchismo, porque al final ese populismo que yo te voy arrancando de la cartera para darte dádivas para que me vuelvas a votar, esto lo rompe por la espina dorsal. Y curiosamente hay autonomías como la catalana, como nuestra comunidad autónoma de origen, que se rasgan las vestiduras de que por qué Madrid baja los impuestos. Es decir, la Generalitat de Cataluña puede subirlos y no pasa nada, y la Comunidad de Madrid no puede bajarlos porque no puede bajarlos. Con lo cual aquí hay una asimetría que si el Partido Socialista, perdón, si el Partido Popular sabe explotarla, también es otro golpe en la siguiente ceja para empezar a romper esa narrativa populista que está haciendo el sanchismo. Balbás. Sí, pero además el problema es que a Sánchez la única manera que tiene de difusión de su narrativa falsa, porque matemáticamente lo que dice no se corresponde absolutamente para nada de que él haya defendido a las familias, ni a las clases medias, ni a las clases trabajadoras, es absolutamente falso. Ha machacado a las familias, ha machacado a las empresas, a las pymes, pero machacado. Y no llega nada del dinero de Europa, de los 140.000 millones, 70.000 más 70.000, 68.000 más 72.000, bueno, como tú lo quieras llamar, los 70.000 de para empresas y tal, ni hacen trabajo, ni hacen nada, todo es farsante hablando, se van a perder esos millones, como siempre, para Francia y para Italia, que son muy rápidos. Aunque tengan gobierno en funciones, no hay más rápido que el gobierno italiano. Se ha quedado ya con el gas argelino para que el HAT sea en Sicilia. Mario Draghi estaba en funciones, sí que en funciones, pero el contrato ya se le ha hecho. Siguen cogiéndose todos los fondos europeos que pueden, o sea que tenga cuidado la Úrsula, no la echen los italianos de la Unión Europea, o sea que es que no sabe bien con quién se encuentra. No seré yo quien vaya al duelo. No sabe bien con quién se encuentra, ¿sabe lo que te quiero decir? Entonces claro, ya vale de farsantes administrando el presupuesto público. Oye, que dejen las 6 televisiones que pagamos nosotros, que nos cuestan más de 2.000 y pico millones, que son la 1, la 2, la 3, la 4, la 5 y la 6, que todas están subvencionadas, todas están otras pagadas enteras, luego tiene la TV3, todas son, la catalana también la pagamos, la vasca entera, porque el País Vasco tiene otra subvención de más de 2 o 3.000 millones que le hace España, sobre todo Madrid, que es la que tiene la gran economía. Rajoy le soltó 75.000 millones al FLA catalán, en el tiempo de Rajoy, bla, bla, bla. Señor Gallego, Rajoy, los 75.000 millones, es que estamos hasta los narices de listos, ¿sabes? Esto ya me lo sé, Balbás. No, pero sí te lo sabes, pero la gente hay que repetírselo al Rajoy ese para que no ponga la cara que pone de pánfilo, que ya está bien, y de quitarnos los 75.000 millones que nos quitó, que nos lo devuelva, porque lo hizo él por su interés político. Y encima fracasó, hombre. Encima fracasó, es que no ganó. A Feijóo hablando de impuestos. Que estaba estoy, señor. Tal cual. Yo lamento tener que hacer este diagnóstico del paciente, pero comprenderán que si hiciese otro, simplemente me dedicaría a la falsa polémica de hablar de si hay o no que gravar un impuesto, como el de patrimonio, que se lleva ahora en los últimos días. Cuando en el año 2007 se estaba de acuerdo en eliminar el impuesto de patrimonio, y cuando ahora alguna comunidad autónoma, su situación financiera le permite minorarlo o eximirlo, pues se monta un gran follón en nuestro país por los mismos que eliminaron el impuesto de patrimonio. Bueno, que sí, que falta entusiasmo, Feijóo, sí, que tienes que convencernos para que la gente te vote si quieres llegar a la Moncloa, si no va a ser muy complicado. Bien, esto sí que es de traca, Lo que le está pasando a Emiliano García Paje, que mira, me he enterado hoy de que está recibiendo muchos mensajes de amigos del socialismo diciendo... Tú sí que eres socialdemócrata. Sí, lo es. Sí que lo es, sí, claro. que lo es. Y sí que lo que dices tienes razón. Esto lo acabará pagando el interés del voto de Pedro Sánchez, las malas compañías. Y luego, pues es evidente pues, que hay una gran... lo que ha molestado a Sánchez, de lo dicho por Paje, es que diga que es que Feijóo no es insolvente.
Eso no se permite. Y en Nueva York, entre donación y donación, le han preguntado los periodistas que cubren su viaje a propósito de Paje. La respuesta es descomunal. Escúchenla. Y en relación con la última de las preguntas que me hacía, fíjese, yo empecé a militar en el año 1992, antes de las elecciones de 1993, que ganó Felipe González. Bueno, yo creo que después de 30 años ya que llevo de militancia en el Partido Socialista, le diré que pocas veces he visto tanta unidad como la que tiene el Partido Socialista ahora. ¿Ah, sí? Es que, bueno, tú que has estado en esa casa ya nos dirás, pero es un crack. Más años que él he estado. Ya, pero me parece insólito lo que dice. Y con él además, o sea, que en fin. No, me parece insólito. Este hombre, vamos, bueno, lo que pasa es que el PSOE ahora mismo se ha quedado en un partido muy autócrata. Es decir, aquí hay ya algo próximo a un líder único, que es Pedro, en las primarias del 35 Congreso del PSOE se pusieron primarias para todo, para cada pueblo, para cada tal, abolido todo, no se celebra nada. Ahora ya las ejecutivas son a dedo, pero temporalmente. Quiero decir, no solo en el Congreso. A los 10 meses del Congreso echó a la vicesecretaria, que es una asturiana que había antes, ¿te acuerdas? Sí, una tal Lastra. Una tal Lastra, pues ya se quedó ahí desaparecido. Quería echar al secretario de organización, que es Santos, y Santos no se dejó, porque era navarro y no se dejó, ya te lo digo yo que no se dejó, ¿sabes? Pero luego cambió casi todas las secretarías, todo lo que ha dado la gana, ¿sabes? O sea, eso ya no es serio como partido. O sea, el PSOE además tiene ya la mitad de afiliados que tenía, es decir, que está casi por debajo de los 200.000, tenía 400.000, o sea, que eso... Y además los tenía de verdad, porque ahí se vota seriamente, no es como el PP, que eso ni se sabe cómo se vota ya. Este hombre es un mago, ¿eh? Porque dice una mentira tras otra. Pero ni parpadea. Es que, vamos, que ni un rictus... Yo creo que le pasas el polígrafo y lo pasa. Tiene esa capacidad de hacerlo. O lo funde. Más bien diría yo que lo funde. Yo es que lo veo, perdona, yo lo veo como el próximo ministro del Ministerio de la Verdad orwelliano, porque todo lo que dice hay que pensar lo contrario. Pero fíjate, las buenas noticias, yo soy optimista con todo esto, porque esta hiperventilación contra Paje, porque Paje puede decir lo que quiera, yo creo que en este país todavía somos libres, todavía, sí. Bueno, ¿sabes? Todavía, ¿sabes? Bueno. Pero esta hiperventilación contra Paje es sin un equívoco de nerviosismos de aquí del caballero. Yo espero que realmente que toda esta historia de la Internacional Socialista, que se va a Nueva York y todas estas cosas, al final esté desembocando, que ya no sea candidato y sea parte, y el Partido Socialista haga un cambio interno que no sé por dónde puede ir. Bueno, lo que quede... En cuanto pierda el poder, vamos, no le quedan ni los pelos del sombrajo a este. Pero anda que no les queda una larga vía a los socialistas de recuperarse del efecto Sánchez. Sí, pero solo queda para las elecciones municipales solo quedan ya 8 meses y son decisivas 2 meses antes. Porque los sondeos de opinión a mes de la votación, ahora no está, hacen, ¿cómo se dice? Hacen gesto público. Son categóricos ya, ¿sabes? Y eso lo descuentan los mercados, las empresas, el propio electorado, y puede ser tremendo. Si el PSOE pierde la Comunidad Valenciana, Valencia capital, no recupera Málaga, que lleva ya 100 años ahí, pierde Sevilla, ya hay ritos que son, ya no te digo, si pierde la Mancha, que la va a perder, porque están igualados. Hoy están igualados, pero hay un partido ahí que se llama Vox, no sé si te suena, que las encuestas nos da el 16-17% en la Mancha y saca en todas 2 prácticamente escaños. En algunas 1, como Cuenca, que va pequeño y tal. Entonces, claro, es que es un margen muy fuerte ya. Y si pierde la Mancha, que nunca la perdió, o sea, nada más le perdió una vez con la mayoría absoluta de Rajoy. Después de perder Andalucía. Y ganó Cospedal 4 años, que no estuvo más. Sí, ya me acuerdo. En época de mayoría absoluta, nada más. Una de las golfadas del Gobierno ha tenido que ver con enchufar a Dolores Delgado, la antigua fiscal general del Estado, la antigua ministra de Justicia, una protegida por Sánchez de todas. Bueno, esta mujer quería ascender, quería ser fiscal de sala, le han buscado una sala completamente alejada de lo que es lo suyo, la sala de lo militar, y la han enchufado contra el criterio de la mayoría del Consejo. Esto es una cosa bien llamativa y, desde luego, pues
Al señor que aspiraba a esa sala, que tiene experiencia en la materia, le han dejado pues, en una esquina. A los fiscales les han enseñado cuál es el camino, y este es un cuerpo jerárquico, y o tragas o estás fuera, ¿no? Bueno, lo de la justicia es tremendo, la intervención de la justicia del PSOE ya directamente a unos niveles increíbles, es decir, que ya vulnerando toda legalidad vigente, porque la Constitución lo que dice es que la justicia es un poder independiente y que hay 3 poderes independientes. No, el gobierno, la justicia, ¿no? Es así. Sí, sí, o no lo sabe, Pedro, lo ha estudiado, no, no. Si tiene un doctorado, aunque sea en economía, ¿entiendes? Pero vamos. Y el Congreso, que también es independiente. Pero bueno, el Congreso podemos dejarlo. Pero vamos, que la justicia no sea independiente, le están avisando en toda la Unión Europea que le pueden bloquear hasta fondos, como a Hungría, por el tema. Nada, y va a dimitir Lesmes, parece ser que a principios de octubre, y nos va a montar un lío, porque Lesmes no debería dimitir. No, porque no hay sustituto. Es que precisamente lo que se está laminando es la legitimidad de la democracia delante de la población y de la ciudadanía. Es lo más grave que está pasando, es esto. La separación de poderes que está conculcando. Es que realmente el camino que llevamos es populismo puro y duro. No tenemos tiempo para más. Tenemos que dejarlo aquí. Mi agradecimiento para ustedes dos por sus opiniones y por su presencia en el programa, y a ustedes todavía más por su interés desde sus hogares. Por eso les invito a ver a continuación El Día en 30 minutos. El Día en 30 minutos. Bueno, el domingo los italianos votan y Giorgia Meloni es la favorita para presidir el próximo gobierno del país trasalpino. Compiten 2 grandes coaliciones, la de izquierdas y la de derechas, y resulta que van por delante, en las encuestas por lo menos, los votos que dicen que debe gobernar la coalición de derechas. Esa coalición de derechas, quien más votos tiene, o quien predicen que va a tener más votos, es el partido de Meloni, los Hermanos de Italia. También está en esa coalición la Liga de Salvini, y está lo que queda de Forza Italia, que el partido que tenía Silvio Berlusconi por líder. Caso de vencer, esto podía llevar a la presidencia del gobierno de Italia a Meloni, a Giorgia Meloni, la líder de un partido afín, claramente afín a Vox. Como nunca antes, y esto es insólito, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, advertía hoy de que si las cosas con el nuevo gobierno italiano no van bien, si plantean problemas a Bruselas, aplicarán herramientas, y recordaba en la misma conversación las herramientas aplicadas con Hungría y con Polonia, lo cual no es precisamente democrático. Marina Álvarez. Pues no lo es. 50 millones de italianos están llamados este domingo a las urnas en unas elecciones que desde luego tendrán eco en el orden internacional. Giorgia Meloni, la candidata de Hermanos de Italia, tiene todas las papeletas para convertirse en la futura presidenta. Su programa de rebajas fiscales y de ayudas a las empresas parece haber convencido a un electorado profundamente tocado ahora por la inflación y la subida de los precios. Un escenario nada fácil para el que la líder conservadora contaría ahora con Fabio Panetta, que ha hecho carrera en el Banco Central Europeo y que rebaja ese nerviosismo que se ha instalado en las instituciones europeas. El día 25 de septiembre se acerca y todo apunta a que va a haber un claro ganador. Su nombre es Giorgia Meloni, la líder de Hermanos de Italia, próxima a hacerse con la presidencia de la República Italiana. Una mujer cuya máxima prioridad es apoyar a las familias y empresas en esta terrible fase de aumento de precios y energía. Propone relanzar la economía bajando impuestos sobre el trabajo, simplificando burocracia y creando infraestructuras estratégicas. Meloni tiene en su radar a Fabio Panetta, el anterior director general del Banco de Italia y actual miembro del Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo. A fin de cuentas, el representante italiano del Banco Central. Para los italianos, este nombre daría una gran tranquilidad. Además, quiere detener la inmigración descontrolada y achaca que con la izquierda ha llegado a cifras increíbles. Sí a la familia natural, no a los lobby LGBT, sí a la identidad sexual, no a la ideología de género. Sí a la cultura de la vida, no al abismo de la muerte. Sí a la universalidad de la cruz, no a la violencia islamista. Sí a fronteras seguras, no a la inmigración masiva.
A su vez, la líder de Hermanos de Italia mantiene una estrecha relación con Vox y comparten muchos lazos en común. Meloni, si finalmente se hace con el triunfo, quiere que la derecha en Italia abra el camino en España. Según dice, les une el respeto mutuo, la amistad y la lealtad. La líder de Hermanos de Italia tiene muy claro el pensamiento hacia Europa. Muchos la tachan de antieuropeísta, pero quiere velar por una Europa más eficaz que sepa ser un verdadero valor añadido para sus ciudadanos. Una Europa que asegure una autonomía energética, menos burocracia y más política. Por su parte, respecto al aborto, ofrecen una alternativa a las mujeres que están pensando en abortar por motivos económicos. Cree que deben encontrar un Estado amigo a su lado, de más oportunidades y no menos derecho. Las posibilidades de Giorgia Meloni han puesto muy nerviosas a las autoridades de Bruselas, sobre todo a la presidenta de la Comisión, porque Meloni se ha caracterizado hasta ahora por arremeter con toda contundencia contra lo que ella llama los burócratas europeos. Y muchos europeos están de acuerdo con Giorgia Meloni, no solo en Italia. La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, ha dicho hoy que está dispuesta a trabajar con cualquier gobierno democrático de los países de la Unión, lo cual es su obligación, no cabe otra. Y ha advertido, y ahí es donde ya lo suyo empieza a ser un poco cargante, que, bueno, si Italia pone las cosas difíciles para la Unión Europea, tienen las herramientas necesarias para atajar ese proceso, recordando claramente lo que ha hecho la Unión Europea con Hungría y con Polonia. Veremos si las cosas toman una dirección difícil. Ya he hablado de Hungría y Polonia, tenemos herramientas, pero si las cosas van bien y la gente como conjunto que siempre... sus gobiernos siempre deben tomar un papel importante. Y de vuelta en España, el viaje de Pedro Sánchez a Estados Unidos está dando mucho que hablar. En plena campaña de acoso de su ejecutivo a las grandes fortunas aquí en España, su foto con el multimillonario Bill Gates en Nueva York está acaparando todos los titulares. En este periplo por Estados Unidos, Sánchez ha comprometido 466 millones de euros en ayudas para diferentes causas sociales que han sido bastante cuestionadas por el momento de necesidad que vivimos aquí en nuestro país. El viaje de Pedro Sánchez a Nueva York tiene un coste. 466,5 millones de euros ha comprometido el presidente del Gobierno con distintos organismos y fondos de inversión durante los próximos 3 años. 236,5 millones para combatir el hambre en el mundo, 151 de los mismos como donativo del Ejecutivo español. Otros 130 para el Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la tuberculosis y la malaria, un organismo en el que también participa la fundación de Bill Gates y que en 2011 ha estado salpicada por la corrupción al desviarse parte del dinero de sus proyectos a fines que nada tenían que ver con esta acción. Y una última aportación millonaria de 100 millones de euros para apoyar a las organizaciones que trabajan por la igualdad de género, incluyendo ONU Mujeres. En definitiva, un desembolso de la chequera nacional justo en un momento en el que la inflación sigue desbocada al 10,5%. La reforma laboral promociona el empleo de los fijos discontinuos y las soluciones del Gobierno pasan por subir impuestos y regalar abonos de descuento. El de esta semana ha sido un viaje de alto standing para el presidente y asistir a la apertura del periodo de sesiones número 77 de la Asamblea de las Naciones Unidas ha sido vista como la excusa de la Moncloa para asegurarle en una agenda internacional un futuro digno a Sánchez si las próximas elecciones generales suponen su salida definitiva del Gobierno. Es decir, algo así como la extensión de la Operación Zapatero, mediante la cual desde 2010 ha ido colocando a sus peones como Leire Pajín al frente de organismos internacionales. En su caso, se hizo con la presidencia de la fundación dedicada a impulsar la relación de la Unión Europea e Iberoamérica. Elías Bendodo, el coordinador general del Partido Popular, ha censurado hoy los dispendios y las donaciones de Sánchez en Nueva York, especialmente las entregas a Bill Gates, cuya fundación, que se llama Global Foundation, ha tenido algún que otro inconveniente con los que vigilan el gasto que se hace en la misma. Según Bendodo, es la fotografía más cara de la historia. Cuesta 30 euros a cada español de su bolsillo. Resulta paradójico que el mismo día que el Gobierno de España anuncia un impuesto a las grandes fortunas, el presidente Sánchez se reúna en Nueva York con la cuarta fortuna del mundo, Bill Gates, y no solo se reúna, sino que le dé 130 millones de euros a su fundación, la foto más cara de la historia. Esto nos cuesta 30 euros a cada español de su bolsillo. El viajecito de Sánchez a Nueva York nos está saliendo muy caro, 466,5 millones de euros exactamente.
Pedro Sánchez, cuando llega a Nueva York, lo primero que hace es entregarle 236 millones a un fondo sobre seguridad alimentaria mundial que está a medio organizar, y era el que le había invitado a él a presidir uno de sus debates en Naciones Unidas. En el futuro, algunos de sus ya exministros van a aprovechar esta donación, o es que no se acuerdan de lo que pasó con Leire Pajín. Al día siguiente, Sánchez se dedica a la photo opportunity con Bill Gates y con su mujer, y luego pasa por caja y entrega 130 millones de euros para la Fundación contra el SIDA, la malaria y la tuberculosis. Y al salir, los Gates, pues casi como que hicieron sonar la campanita y dijeron: vote gracias, Mr. Sánchez. El tercer día de viaje, Sánchez saca pecho de que España es líder en la conquista de derechos de la mujer y deja 100 millones de euros a unas organizaciones sin concretar que defienden la igualdad de género. Otro futuro cargo aprovechará este dispendio. Me acuerdo ahora de Viviana Aido. Me gustaría que se pusieran ustedes en el pellejo de un afectado por el volcán de La Palma. Una persona y su familia que perdieron su domicilio y que un año después siguen durmiendo en un autocaravana, en una roulotte prestada por un primo. Estas familias, estos son una familia de los más de 700 palmeros que siguen viviendo como pueden en alojamientos temporales porque no les llegan las ayudas del gobierno de Pedro Sánchez, las que Sánchez personalmente se comprometió a dar. Así es que, si lo prefieren, pueden ustedes ponerse en el pellejo de alguno de los que llenan las colas del hambre en la península. ¿Qué pensarán todos estos cuando ven esta golfada? Que Sánchez vaya repartiendo centenares de millones como si aquí sobraran. Bueno, y mientras tanto continúa esa bajada de impuestos por parte del PP que se está contagiando a más de las comunidades gobernadas por los populares. Tras los anuncios de Andalucía y de Murcia, ahora es el turno de Galicia. El presidente gallego, Alfonso Rueda, ha anunciado hoy que la comunidad bonificará el 50% del impuesto del patrimonio. El socialismo sigue acusando al partido de Feijóo de querer beneficiar a los ricos con esta medida y hoy el presidente valenciano, Chimo Puig, ha pedido castigar a estas comunidades con menos fondos. Galicia se suma a la lista de comunidades gobernadas por el Partido Popular que han decidido aplicar rebajas fiscales. Se une así a la lista junto a Madrid, Andalucía y Murcia. El presidente gallego Alfonso Rueda anunció este mismo viernes que la bonificación actual en el impuesto de patrimonio pasará del 25% al 50% a partir de 2023. Otras comunidades populares como Madrid y más recientemente Andalucía decidían directamente eliminar este impuesto al patrimonio bonificando el 100%. Respecto a este gravamen, el presidente del Partido Popular recordaba: el año 2007 se estaba de acuerdo en eliminar el impuesto de patrimonio. Y cuando ahora alguna comunidad autónoma, su situación financiera le permite minorarlo o eximirlo, pues se monta un gran follón en nuestro país por los mismos que eliminaron el impuesto de patrimonio. Parece clara la tendencia de las comunidades gobernadas por el Partido Popular de bajar los impuestos, asegurando que estas medidas ayudarán a frenar la inflación. Como era de esperar, el Gobierno vuelve a usar el mantra de que una rebaja en estos impuestos repercutirá negativamente sobre los servicios públicos, como la sanidad o la educación. Cuando esto se produce, ¿quién pierde? Pierden los ciudadanos. Los ciudadanos son los que disfrutan del estado del bienestar, la sanidad pública, la universidad pública, la educación pública, la dependencia. Y todo a pesar de que en los lugares donde se ha eliminado el impuesto al patrimonio se ha acabado recaudando más y creciendo a mayor ritmo. Otros políticos reacios a estas bajadas, como el presidente de la Generalidad Valenciana, Chimo Puig, piden directamente castigar a estas comunidades en el reparto de fondos estatales. El expresidente del Gobierno, José María Aznar, ha sido preguntado hoy a propósito de su opinión sobre este anunciado nuevo gravamen para las grandes fortunas. En opinión de Aznar, se trata de una propuesta propia de una izquierda desnortada y carnívora. Tú sabes muy bien que se decía antes que en Latinoamérica había dos izquierdas, ¿no? Y uno de los progresos de Latinoamérica es que una parte de la izquierda carnívora se había convertido en una izquierda herbívora. Aquí estamos otra vez descubriendo la izquierda carnívora, que la izquierda carnívora consiste en decir cómo le como impuestos a usted. Eso es un disparate, ¿no?
Carlos Lesmes juega su última baza para forzar a los partidos a renovar el Consejo General del Poder Judicial. El magistrado ultima ya su dimisión y ha encargado el informe técnico sobre cómo va a ser su sustitución. El relevo, en el caso de que deje su cargo, será automático y recaerá sobre Francisco Marín Castán, el presidente de sala más antiguo del Tribunal Supremo. Carlos Lesmes ultima su salida del Consejo General del Poder Judicial tras las insinuaciones en su discurso de apertura del año judicial. 2 semanas después, cumple lo dicho. Por respeto a la dignidad de las instituciones que presido, resultaría inadmisible mantenerse impávido en esta responsabilidad ante esta situación insostenible e inaceptable. Tras 4 años de un consejo en funciones en el que apenas había avances, Lesmes ve imposible seguir. La reunión entre PP y PSOE para la renovación del Consejo no llega y por ello habría decidido marcharse, aunque desde el PSOE solo hay un culpable. Es preocupante que la situación de bloqueo a la que está sometiendo el Partido Popular al Consejo General del Poder Judicial provoque que estemos planteándonos la posibilidad de que el presidente Lesmes renuncie. El pasado viernes y este lunes, conservadores y progresistas se reunieron para nombrar sus candidatos, pero no se puso sobre la mesa el nombre de ningún magistrado. El próximo lunes 26 habrá un pleno de los miembros del Tribunal Supremo y el jueves 29 del Consejo General del Poder Judicial. En esos 2 días Lesmes explicará su salida. Después, el presidente prevé convocar un pleno extraordinario el próximo 3 de octubre, como un ultimátum para forzar un acuerdo y después dimitir. Su sustituto será Francisco Marín Castán, actual vicepresidente del Tribunal Supremo desde el año 2020, tal y como indica el protocolo, en caso de dimisión, con un consejo en funciones. Mientras Emiliano García Paje recibe decenas de mensajes de apoyo de la familia, digamos, socialdemócrata del Partido Socialista, que coincide con sus críticas a las malas compañías del gobierno Sánchez, resulta que Sánchez, entre entrega y entrega millonaria en Nueva York, ha dicho algo insólito. Dice que pocas veces ha visto tanta unidad en su partido, en el PSOE, como ahora. Y en relación con la última de las preguntas que me hacía, fíjese, yo empecé a militar en el año 1992, antes de las elecciones de 1993, que ganó Felipe González. Bueno, yo creo que después de 30 años ya que llevo de militancia en el Partido Socialista, le diré que pocas veces he visto tanta unidad como la que tiene el Partido Socialista ahora. Bueno, las crisis internas no solo afectan al Partido Socialista. La diputada popular Cayetana Álvarez de Toledo podría tener los días contados dentro de la formación. La dirección estaría barajando sustituirla en el Congreso por Alejandro Fernández, el número 1 en Cataluña del Partido Popular, después de que volviera a saltarse la disciplina de voto y apoyara la propuesta de Vox de aplicar el 155 en Cataluña. El partido estaría incluso estudiando la apertura de un nuevo expediente para Cayetana. Sería la segunda vez que la formación castiga a Álvarez de Toledo por saltarse las instrucciones de la dirección. Desde que llegó la nueva presidenta del Instituto Nacional de Estadística, todos son favores al gobierno. Segunda revisión, del crecimiento del Producto Interior Bruto relativo al segundo trimestre del año. Y mira tú por dónde resulta que ya lo tenemos en un 1,5 más arriba de como estaba anteriormente. Es la magia de la estadística que en esta ocasión se achaca al buen comportamiento del sector exportador. La economía española aceleró su crecimiento trimestral entre abril y junio hasta el 1,5%, lo que supone 1,7 puntos por encima de la tasa registrada en el primer trimestre y 4 décimas superior a la avanzada el pasado mes de julio. Así lo recogen los datos de contabilidad nacional publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística, que indican que el avance interanual del PIB se sitúa en el 6,8% frente al 6,7% del trimestre precedente. La aceleración del crecimiento interanual del PIB se debe a la mayor aportación del sector exterior y en menor medida de la demanda nacional. Así, los resultados publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística incorporan todos los indicadores estadísticos que marcan la evolución económica del segundo trimestre, un periodo afectado por la guerra en Ucrania. En este sentido, desde el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital han señalado que las medidas adoptadas para proteger a empresas, familias y colectivos vulnerables de la subida de los precios de la energía y otras materias primas y el avance en el despliegue del plan de recuperación explican este buen comportamiento. Y naturalmente Pedro Sánchez en Nueva York también saca pecho por esto.
Que la previsión que teníamos era de un crecimiento del 1,1%, bueno, estamos en un crecimiento del 1,7% o 1,5%, perdón, mayor del esperado, y esto nos anima porque creemos que protegiendo la mayoría social y haciendo inversiones para poder modernizar nuestra economía y hacernos más competitivos de lo que éramos antes de esta crisis, pues es el camino de sortear situaciones tan complejas como la derivada de Putin en Ucrania. La primera fase de proyecto de metro ligero de la localidad de Parramatta, en Sydney, Australia, desarrollada por PVC Contractors, ha sido galardonada con el premio a la excelencia en proyectos de infraestructura. Comprometido con un impacto social positivo, el proyecto ha proporcionado oportunidades de empleo, formación y emprendimiento. El premio reconoce además las iniciativas innovadoras, eficientes y sostenibles adoptadas en el proyecto y que constituyen además el sello del Grupo ACS. Bueno, y vamos con más noticias. Vox ha decidido querellarse contra Irene Montero tras sus polémicas declaraciones sobre las relaciones sexuales de los niños. El partido de Santiago Abascal entiende que la ministra ha incurrido en un delito de incitación a la corrupción de menores al afirmar que un menor puede tener relaciones con un adulto siempre que haya consentimiento. Tanto Vox como Ciudadanos han pedido el cese de la ministra. Bueno, y nos vamos a Ucrania. ¿Por qué? Pues porque en Ucrania han comenzado las votaciones de los referendos ilegales en 4 lugares concretos del país donde viven la población prorrusa. Están en las regiones de Jersón, del Donbass y de Zaporilla. Las votaciones se pueden alargar durante los próximos 5 días y las autoridades ucranianas dicen que estos son referendos farsa. Bueno, y mientras, miles de reservistas ya han comenzado a desplazarse a los centros donde recibirán entrenamiento para ir posteriormente a la guerra. Las escenas, como esta que están viendo de familias despidiéndose de sus hijos en estaciones de autobús, se repiten por todo el país. Se calcula que serán unos 300.000 los soldados que irán llamados a filas. Muchos de ellos podrían ser ciudadanos, atención, cazados en el metro y en las regiones más pobres del país. También aquellas personas detenidas durante las protestas estarían siendo forzadas a acudir al frente. Y mientras tanto continúan los atascos en las carreteras para huir de Rusia. Las fronteras con Georgia, con Mongolia, con Finlandia están saturadas y los precios de los aviones se han disparado. Más de 5.000 euros costaría ya un billete de ida a cualquiera de los destinos extranjeros más cercanos a Rusia. La Unión Europea, por cierto, estaría buscando una postura común sobre la acogida de estos desertores rusos. Bueno, y resulta que esto es bastante importante. La Comisión Tripartita de la ONU, que estudia, que investiga si se han cometido crímenes de guerra en la invasión de las tropas rusas sobre Ucrania, ha llegado a conclusiones. Hoy su presidente, Eric Mose, anunciaba que han llegado a la conclusión de que se han cometido crímenes de guerra por parte de las tropas rusas. En concreto, dice que han comprobado que así ha sido en 16 diferentes ciudades y que se trata sobre todo de ejecuciones de personal civil. A partir de las pruebas recogidas por la Comisión, esta ha llegado a la conclusión de que se han cometido crímenes de guerra en Ucrania. Nos ha sorprendido el gran número de ejecuciones en las zonas que hemos visitado. La Comisión está investigando actualmente esas muertes en 16 ciudades y asentamientos. Hemos recibido alegaciones creíbles sobre muchos más casos de ejecuciones que estamos documentando más a fondo. El Departamento de Salud de la Generalitat de Cataluña tiene muy claras las cosas. Quiere prohibir que se pueda fumar en las terrazas de los locales y también en las terminales del transporte en las ciudades. Ni en la salida del colegio, ni en las terrazas, tampoco en las paradas de autobús. La Generalidad de Cataluña se adelanta a la ley sin tabaco que el Gobierno tiene paralizada y mantendrá libre de humo todos estos espacios. El sector de la hostelería ya teme el impacto económico que esto puede suponer. Una enorme indignación. Le ha resultado imposible empezar a recuperarse el impacto de 2 años de agujero económico que ha marcado la COVID por la irrupción de la crisis inflacionista, que solo supone poner más palos
palos en la rueda. Según cifras aportadas por el consejero de Salud catalán, José María Argimón, un 23% de la población catalana es fumadora y existe un claro objetivo de reducir este consumo. De hecho, la propia Generalitat ayuda a personas con rentas inferiores a 18.000 euros con un medicamento sustitutivo de la nicotina para ayudar a dejar de fumar. La norma que prohíbe el tabaco al aire libre ya se aplica en los alrededores de los hospitales desde el año 2011, también en las áreas de parques infantiles. Y comunidades como la valenciana o en Baleares lo hacen en el exterior de recintos hosteleros desde la llegada de la COVID. El Departamento de Salud catalán ya ultima el borrador de la normativa que avisa no se aplicará hasta que no se apruebe por el Parlamento catalán, a quien le traslade la petición en las próximas semanas. Y hasta aquí el día en 30 minutos. Les deseamos una feliz noche y un buen fin de semana. Y este domingo estamos, por cierto, de estreno. A las 9 no pueden perderse Andalucía por España. A las 10, perdón, me dicen. Que tengan un buen fin de semana y nos volvemos a ver el lunes.